Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas veces las personas nos encontramos en relaciones tóxicas, compartiendo relaciones que no siempre son de pareja, puede ser de amistades, puede ser también una relación tóxica con una madre, un padre, un hermano, con parientes, compañeros de trabajo. Y las personas intuyen que están siendo abusadas psicológicamente, emocionalmente, pero no es fácil distinguir si el abusador es un narcisista o si es un psicópata. A veces se hace muy difícil poder comprender si estamos siendo víctima de un psicópata o del narcisista. Se hace difícil porque estas dos patologías, estos dos rasgos de personalidad comparten muchos rasgos en común. Tienen mucha similitud, pero también tienen diferencias. Y en este video yo quiero contarte las diferencias y las similitudes más importantes en estos dos tipos de personalidades. Soy María Cecilia Puibó, soy counselor, soy master trainer en programación neurolingüística y también abogada. Te invito a que sigas viendo este canal para que te enteres, para que tengas pistas frente a qué tipo de abusador estás relacionado. Amigos, una de las diferencias es que el trastorno de narcisismo está enunciado en el manual de diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales, que se denomina DSM. En este momento rige el DSM-5, editado por la Asociación de Psiquiatría Estadounidense y es la máxima autoridad, donde explica los distintos criterios, los enuncia, para poder diagnosticar los distintos trastornos de personalidad. El trastorno del narcisismo está enunciado en el grupo B de este manual. En cambio, la psicopatía no está enunciado como un trastorno mental. Simplemente se asimila al trastorno de personalidad antisocial. ¿Cuál es el trastorno de personalidad antisocial? Bueno, el delincuente, el criminal, el que comete actos delictivos, o sea, que se burla de las leyes sociales. Esta es una de las diferencias. Pero el narcisista y el psicópata solo comparten el narcisismo, pero luego los diferencian distintas motivaciones, distinto origen, los diferencian distinta metodología, distinta graduación, distintos intereses. El asunto conduce a veces a error porque ciertos narcisistas en algunos momentos pueden tener conductas psicopáticas y por eso las personas se confunden. Pero existen, vuelvo a decir, diferencias en cuanto al origen de este trastorno, en cuanto también el interés, la motivación que los mueve y en cuanto a sus necesidades y en cuanto a sus emociones y sentimientos. Esto es lo que los diferencian. Amigos, el narcisista es una persona que ha sufrido un abandono, una herida narcisista, decía Sigmund Freud, en la primera infancia. No ha recibido un amor sano, ha tenido un trauma en la primera infancia. En la primera infancia es cuando se desarrolla la relación de apego con los padres, esencialmente con la madre, y esta relación de apego es necesaria para que se forme el narcisismo primario, como decía, sigo con el doctor Sigmund Freud, un narcisismo primario que nos ayuda a
construir nuestra autoestima, nuestro amor propio y valía personal. Entonces el narcisista en esa etapa que es de 0, de bebé a 5 o 6 años aproximadamente, ha sentido una humillación, ha sido abandonado por distintas causas. Tal vez haya sido un niño huérfano, que quedó huérfano, lo han criado parientes, tíos o alguna persona que no pudo brindarle una relación de apego seguro y sano. Y este dolor, este abandono emocional, este trauma, este sufrimiento lo arrastra de por vida. Entonces el niño en esa etapa que ha sido herido y lastimado en su yo, genera un mecanismo de defensa que es patológico, que se llama la disociación. Entonces divide el yo real y se construye un yo falso. Esto es lo que hace que la persona, y con el tiempo y en la adultez, se genera ese yo falso construido en una grandiosidad, en una superioridad, en mostrarse seguro ante el mundo, en tratar de ser exitoso, en un ser con un ego muy inflado. Este es un ser es un yo que se ha creado, un yo falso. Pero su yo real es un ser muy deprimido, muy triste, muy ansioso, por eso se llena de ansiedad. Es una persona sufriente que en realidad no puede olvidar ese abandono de niño porque no lo tuvo. Ese abandono, el narcisista cuando era un niño lo toma como una humillación porque ha sido humillado. Su amor pudo haber sido un niño no aceptado, no amado por sus padres. Entonces esto lo arrastra. ¿Y qué pasa con las relaciones con su pareja y en el mundo con otros? Luego en la adultez empieza a proyectar a otros esa humillación que él vivió. Entonces empieza por eso a ser orgulloso, humillar a otros, devaluar a otros, despectivos, sarcásticos. Empieza a proyectar en otros lo que él no tuvo. Y esto lo va buscando a lo largo y a lo ancho de su vida un amor incondicional, va buscando un aplauso eterno, admiradores, gente que lo adoren. Gente, eso es necesario para él para poder reforzar su valía personal. Para él poder sentirse, tener sentido su vida. Aquello que no le dieron la mamá o el papá o sus cuidadores en la infancia, lo extrae de los demás en la adultez. Y por eso vampiriza a los otros y busca gente buena, bondadosa, empática, porque en realidad le quiere extraer esos sentimientos que él sabe que no los tiene, porque no es empático, pero los necesita capturar o sacarle al otro o vivir de eso para poder sentirse empoderado, sentirse persona. En cambio, el narcisista es una persona que entonces durante su vida va acumulando un terrible miedo. Es temeroso. ¿Miedo a qué? Al abandono. Luego va a tener miedo que lo abandone la pareja, que lo abandonen sus amigos. Tiene pánico al miedo y se llena de ansiedad, vive sufriendo. Esto es una de las diferencias, esto es una de las características del narcisista. Y todo lo que va a ser en función de lograr, cubrir ese faltante de amor que no tuvo, y va a desear tener éxito en la vida, va a desear ser el número 1, sobresalir, va a desear brillar en todo, y si tiene hijos va a desear que sus hijos sean los mejores, sobresalgan, porque esto le alimenta a su ego. Es un ego inflado falsamente por ese falso yo, porque se lo tuvo, ese ego lo tuvo que armar él solito, porque no se lo pudo construir el amor
de una mamá y de un papá, entonces se lo armó solo, es un falso yo, pero él internamente es un ser muy sufriente. Esto es una de las características muy principales, muy importantes de un narcisista. ¿Cuál es la diferencia con el psicópata? Es que el psicópata no se hace, el psicópata nace psicópata. Los descubrimientos científicos en tecnoimagen descubren que las zonas, los circuitos neurológicos del psicópata en el área que afecta a las emociones y los sentimientos están inactivos. Es como que están vacíos o clausurados. Por lo tanto, el psicópata jamás puede sentir amor a nadie. Vuelvo a decir, comparte con el otro trastorno el mismo narcisismo, pero la razón es distinta. El narcisista es narcisista porque se hace narcisista por las circunstancias vividas, traumáticas en la infancia, y porque lo necesita desarrollar porque realmente tiene un complejo de inferioridad interno, pero lo disfraza con máscaras hacia el mundo externo, haciéndose ver como exitoso, poderoso, seguro, arrogante, etc. En cambio, el psicópata no parte de un complejo de inferioridad, parte de una superioridad porque el psicópata se considera semidios, se considera perfecto. Y por eso odia la felicidad de los demás y disfruta cuando ve sufrir a sus víctimas, lo disfruta. La diferencia esencial, la más importante entre el narcisista y el psicópata es que el psicópata tiene una agenda encubierta. ¿Cuál es? Su gran maldad y crueldad. Aparte, el psicópata es una persona que nunca se deprime, no sufre la ansiedad del narcisista. El psicópata no comete errores, tiene una organización de pensamiento más perfecta. No es calculador, es frío. El psicópata se maneja por motivación el cumplimiento de sus objetivos. El psicópata tiene una necesidad imperiosa de cumplir sus objetivos. Y para esto aplasta, usa, abusa, aniquila, extermina a quien sea y a quien se le interponga en su camino. El psicópata no reconoce ningún obstáculo. No son personas los que se le interponen, son sujetos. Si no le sirve, lo manda a destruir, no tiene ningún problema. El psicópata tiene un grado de maldad y mucha inteligencia. Entonces, ¿en qué se diferencia con la metodología en el ciclo de abuso, por ejemplo, que hace el narcisista? Se diferencia que el psicópata va a hacer un ciclo de abuso gradual, bien pensado, no quiere dejar marca física, no es golpeador, salvo que lo necesite. Entonces va haciendo, decía el doctor Iñaki Pinuel, un trabajo de goteo diario, a tal punto que termina cansando a la esposa, que se termina rindiendo porque le trabaja el cerebro, y a sus hijos. Ejerce una violencia, abuso psicológico, no deja marcas, pero destruye a la persona, la aniquila, porque su afán es poder y dominar, y va por detrás del cumplimiento de sus objetivos, de lograr estatus, poder. Por ejemplo, amigos, un psicópata joven de 30 años, supongamos, no tendría ningún problema de casarse con una mujer de 80 años si esa mujer le va a proveer de dinero, de éxito, de fama, y va a ser la persona que necesite para él lograr sus objetivos. No le hace asco a nada. El psicópata es un ser sin alma, es un depredador humano. Depredador es las personas, depredador, mejor dicho, son las selvas, son los animales salvajes, las fieras que eligen una víctima para devorarla.
Entonces, el psicópata es un depredador humano y el psicópata integrado también es un depredador humano. El doctor, sigo con Iñaki Piñuel, decía que estas personas necesitan, en definitiva, devorarles el alma, el corazón de la pareja. Porque siente adrenalina, le siente placer, siente satisfacción al ver sufrir, goza del sufrimiento, a diferencia del narcisista. Entonces el psicópata integrado es una persona deshonesta que se vale de cualquier medio para lograr su objetivo, es una persona amoral, no tiene prejuicios, es una persona abandónica. Por ejemplo, si el psicópata tiene una mujer y 4 o 5 hijos y consigue a alguien que le va a ayudar a conseguir sus objetivos, la abandona, se va a otro país y arma otra familia sin remordimiento y sin culpa. No tiene culpa ni remordimiento, lo volvería a hacer. Y después, el psicópata es una persona que no tiene miedo a nada, absolutamente, ni siquiera a que sufra las consecuencias de sus actos. En el caso extremo, en el caso de los criminales, por ejemplo, en el caso de los psicópatas, violadores, criminales, torturadores, cuando fueron a juicios han confesado. Cuando le preguntan en un enjuiciamiento, le preguntan ¿por qué lo hizo? Contestan sin ningún pudor, con total impunidad, lo volvería a hacer. Sí, la maté, la violé y la volvería a hacer. No se arrepienten porque son amorales, no tienen ningún prejuicio, son deshonestos, son esas personas que se involucran en el tráfico de drogas, en el tráfico de niños, de niñas, en la prostitución, en la pedofilia. No tienen asco a nada, ningún problema. Son personas sin alma, usan a cualquiera para cumplir sus objetivos. Si el traficar niños, si el traficar drogas, si el ser pedófilo le va a hacer cumplir sus objetivos de tener estatus, éxito y fama, lo va a hacer igual. Un narcisista no haría eso. Es abandónico el psicópata, el narcisista no. El narcisista quiere dar la imagen de una familia exitosa, de una familia grandiosa. Al narcisista le preocupa la imagen externa, la imagen social, el qué dirán los otros. Al psicópata le resbala, no le importa nada, no le importa ni siquiera que le digan sos un psicópata, no le interesa para nada porque no tiene conciencia moral. Es un ser sin alma, como vuelvo a decir. Esta es la diferencia esencial. Ahora, por eso el psicópata también cae en adicciones, en drogadicción, sobre todo la cocaína, y el psicópata tiene la tendencia, según el grado de psicopatía, porque en la psicología es cuestión de grados, hay más y menos. Según el grado, tiene orientación al sadismo, entonces cometen cualquier tipo de vejaciones en sus relaciones sexuales. En realidad, podría decir yo, opinión personal, son violadores de los derechos humanos en cualquier área. En la sexualidad ejercen un sadismo, vejaciones que son vejaciones humanas, cuentan las víctimas. Y ustedes dirán, ¿por qué una mujer, una esposa se dejó hacer eso? Porque fue un trabajo psicológico de a poco, un goteo de a poco, y cayó la mujer como una víctima y le quebró su ser interior. Y eso es lo que desea el psicópata, quebrar al otro, robarle el alma. Robert Hare, psiquiatra estadounidense, experto y máxima autoridad actualmente en psicopatía y narcisismo, dice que un 20% de líderes mundiales, de líderes de CEOs, de empresas, y hasta algunos pueden ser religiosos incluso, son psicópatas integrados. Son personas que se muestran súper carismáticos, son muy inteligentes, muy creativos también,
pero puertas adentro son monstruos. Y si ustedes piensan, amigos, fíjense lo que está pasando en Rusia. Por voluntad de un presidente se está destruyendo la vida de ucranianos, se está destruyendo un país. Ahí estamos viendo claro que por la ambición del poder se aniquilan pueblos, como hizo también Adolfo Hitler, ¿se dan cuenta? Entonces esa es la ambición, esa es la psicopatía, el grado de maldad. ¿Y en qué se diferencia también entonces con el narcisista? Es en la intensidad, el grado de intensidad. En el bombardeo de amor, el psicópata va a tener un bombardeo súper intenso, exagerado y anormal. El narcisista es más un término medio, esa también es la diferencia. Entonces, amigos, en este video quise brindarles algunas de las diferencias más importantes entre el narcisista y el psicópata. Recuerden, los narcisistas no nacen narcisistas, se hacen por las circunstancias de la vida. El psicópata es biológico, nace y les cuento, no tiene cura. No tiene cura. El narcisista, con ciertas terapias que sustituyen y que se le hagan entender al narcisista que ese amor que nos tuvo cuando era niño lo puede recuperar trabajando su amor propio y que él es su propio amor incondicional. Puede sanarse, pero el psicópata jamás, no tiene cura. Yo espero que este video les sea de utilidad, les sirva para distinguir las características de unos y de otros. ¿Por qué se confunden a veces? Porque el narcisista, cuando está muy herido, también tiene conductas psicopáticas, pero son momentos. En cambio, el psicópata no actúa porque fue herido en la infancia. De padres santos puede nacer un hijo psicópata, aunque parezca mentira. Si nos remontamos al relato bíblico, vemos Adán y Eva tuvieron 2 hijos, lo criaron de la misma manera. Estaba Abel, que era un santo. Dice la Biblia que era amado por el pueblo porque era una gran persona, todo le iba bien, todos lo querían. Y su otro hijo, Caín, lo odiaba terriblemente y desde chiquito lo quería asesinar. Son 2 hijos criados por la misma madre y padre, según el relato bíblico, y tómenlo como una metáfora de última. ¿Y cómo terminó la historia? Que Caín asesinó a su hermano Abel. Esto que se contó hace tantos años, más de 2000 años, y que parece un cuento viejo, antiguo, sigue pasando en la actualidad. Es decir, el psicópata puede nacer de padres buenos y desde que es niño tiene esa necesidad de torturar animales, de morder a su hermanita recién nacida, de lastimar y disfruta. Para ellos es una diversión, es una alegría, es una alegría. Esta es la diferencia. Bueno amigos, llegamos al final del video. Les pido que si les agradó el video me regalen un like y se suscriban a mi canal para que podamos seguir difundiendo estas distintas patologías que, si bien son distintas en la gradualidad, las dos son tóxicas, las dos son dañinas y las dos hacen mal. Y difundir es prevenir. ¿Prevenir qué? Que no seamos víctimas ni de un narcisista ni de un psicópata y que podamos tener relaciones sanas, verdaderas, genuinas, relaciones que sean dentro de un grado de normalidad y no que sean relaciones que solo causen dolor y sufrimiento. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao, dejen sus comentarios porque es muy importante y los leemos entre todos. Me ayudan muchísimo y nos ayudamos entre todos. Esta es la meta de este canal, ayudarnos entre todos. Chao.